imagínense ustedes, dedicarle toda su vida a lo que cree, a lo que más le apasiona, a lo que realmente usted quiere entregarle todo, todo, absolutamente todo. Desde pequeñito, desde que nació en Azogues, estudió en Azogues, colegios fiscales, escuelas fiscales, luego Universidad Católica de Ecuador en Quito, luego en Roma, se dedicó a la iglesia todo el tiempo. Y de repente comienza a crecer y pasa a ser arzobispo de Cuenca. Y luego de ser arzobispo de Cuenca pasa a ser vicepresidente de la Conferencia Episcopal, luego presidente de la Conferencia Episcopal, luego arzobispo de Guayaquil, después reelegido presidente de la Conferencia Episcopal, y Francisco, el Papa, lo observa, lo conoce y le pide que sea cardenal. Ser cardenal no es cualquier cosa, ser cardenal es llegar al máximo nivel que se puede aspirar dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica. Porque cardenales hay en estos momentos alrededor de 140 cardenales. Y los cardenales son los que pueden reunirse en un cónclave en caso de ausencia del Papa y elegir a un nuevo Papa. Aparte que son los sacerdotes más cercanos al Papa. Son aquellos en quienes el Papa confía más, a quienes les delega asuntos especiales para la región, para su comunidad, asuntos trascendentales para la Iglesia Católica. Entonces estos 140 cardenales son los que, en caso de que falte Francisco, van a designar al nuevo Papa. Y no solamente que son electores, sino que también son elegibles. Entonces, uno de estos 140 cardenales será el próximo Papa. Y Monseñor Luis Cabrera Herrera está entre esos 140 cardenales. Y para mí es un honor que Monseñor haya venido hasta nuestros estudios y se encuentre con nosotros. Muchas gracias, Monseñor, por, no sé cómo llamarle, Monseñor, arzobispo, Lucho, algunos deben decir Lucho. Usted es una persona muy sencilla, lo he visto en sus declaraciones. La última declaración que lo vi fue por el tema de estos niños desaparecidos. Y realmente me agrada su forma de comunicar, sencilla, clara, sin palabras rebuscadas, sino buscando simplemente convencer a la gente para que vaya por el buen camino. Se está terminando el año y dígame usted cómo ve Ecuador. ¿A Ecuador lo ve por el buen camino? Bueno, primero agradecerle de corazón por toda su presentación, una síntesis maravillosa. Espero haberlo hecho bien. No, gracias de corazón. Bueno, yo creo que antes de responder a su pregunta, quizá ratificar lo que usted ha dicho, ¿no? Yo vengo de la comunidad franciscana y Francisco de Asís tenía muy claro que lo más importante era ser un hermano y menor o servidor de los demás. Tanto es decir que él en su regla pone expresamente que ningún hermano busque ni por sí ni por otra persona prelacía alguna, ningún cargo eclesiástico, sino que siempre al servicio de la Iglesia donde lo pongan. Claro, curiosamente, San Buenaventura fue el primer cardenal de la orden, pero desde esa perspectiva de ser hermano y servidor. Yo creo que eso es lo que orienta, lo que da un sentido a todos estos servicios. De hecho, para mí desde el comienzo estaba muy claro que igual que el sacerdocio o el episcopado, el cardenalato, son servicios y no más que eso. Yo creo que en ese contexto entonces es muy fácil también poder dialogar sobre esos temas ya más cercanos, temas que realmente nos tocan no solo la periferia, sino el corazón mismo de nosotros,
como esa situación social en la que vivimos. ¿Cómo veo? Bueno, no podemos negar el drama humano, las grandes dificultades que usted mejor que yo conoce, todas las causas que suscitan esta ola de violencia, de inseguridad. Pero a la vez también iluminado por la palabra de Dios y por una historia, lo veo con esperanza. Pero una esperanza no ingenua, una esperanza, digamos, que raya en la ignorancia inclusive, ¿no? Sino una esperanza que tiene un fundamento, yo digo, nuestro ser como ecuatorianos. Ahí me refiero un poco a mi pueblo, soy de Azogues, Cuenca, un pueblo que geográfica, históricamente ha estado encerrado y que ha logrado salir, buscando sus propios medios y llegar a niveles económicos, sociales, políticos, realmente que son una voz que pueden decir, o un signo, mejor dicho, un signo que nos invitan a seguir creyendo en nosotros, a seguir pues apostando por nosotros. Entonces yo le veo en ese sentido, ¿no?, de nuestra realidad, repito, los análisis sociales, económicos, políticos, generales lo conocen mejor los especialistas, sí, y hay que escucharlos. Pero usted no está ajeno a ello y la comunidad católica tampoco. Le confieso, monseñor, yo, o sea, se ha topado con un entrevistador agnóstico, ¿no? No soy de esos agnósticos rabiosos, de que anda criticando y que anda cuestionando, soy muy respetuoso de todo, ¿no? Y no soy un agnóstico porque he tenido algún problema ni nada, sino que simplemente la vida me ha llevado así, o todavía no me han convencido. Yo tenía una muy buena amistad tengo una muy buena amistad con Monseñor Arregui, y nos sentábamos en largas charlas, siempre me terminaba retando, pero bueno, yo aceptaba con mucho cariño los retos de Monseñor Arregui, pero en Ecuador el católico no está exento de esos dramas. O sea, de todas maneras, aquí el 98% de la población es católica, ¿no? Y sufren, y usted ve las procesiones, cómo la gente devota se entrega a la fe, pero en un momento determinado se estrella contra una realidad de que las cosas no cambian. Entonces, por más que le pidan a Dios o al divino niño que los ayude y que los saque de la miseria, de la pobreza, del dolor, del sufrimiento, eso no sucede, porque son seres humanos los que gobiernan, y por más buena voluntad que tengan, no siempre tienen razón. Entonces, la realidad los hace enfrentarse a hechos que están más allá de cualquier creencia o no. Así es, justamente me viene a la memoria lo que un hombre, un cristiano en el siglo V llamado Benito y su hermana Escolástica, pues sí, ellos propusieron 3 valores que llamamos sustanciales para afrontar esta realidad. Y vienen esos temas que llamamos la oración, el estudio y el trabajo. Por eso que no es suficiente la oración, es importantísima el estudio. Y por eso la cultura ha nacido alrededor de los monasterios y el trabajo. Claro, en esa época el trabajo agrícola, después del trabajo industrial, en fin, ¿no? Pero son valores que están interconectados, de tal manera que ni solo la oración, ni solo el trabajo, ni solo no pidas que guíe tus pasos si no estás dispuesto a exactamente, moverlos. Yo creo que eso es importante también, ¿no? Porque a veces nosotros hay la tendencia a reducir la realidad a un punto y absolutizarla. Por ejemplo, la oración, y solo la oración, digo, no es suficiente la oración. Hasta hay una canción que dice, no hace falta muchas cosas para conseguir la paz, no basta rezar. Entonces yo creo que esa visión que llamamos ahora holística, total, nos puede ayudar a entender también. O también un refrán más cercano a nuestro, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando, o sea, la oración y el trabajo. Por eso digo, no basta rezar, hay que orar, los creyentes oramos, pero no es suficiente. No son suficientes, digamos, nuestras plegarias. Es hora también de que el pueblo estudie y trabaje, basado, como digo, en ese lema tan sencillo que ha cambiado, fíjese, históricamente, toda una civilización en Europa, y que sigue siendo válido. Entonces yo vengo del camino del mundo franciscano, así rápidamente. Francisco comenzó su historia
por el camino de la mendicidad, pidiendo limosna. En contraposición a su vida, a su estilo como tenía antes, pertenecía a un grupo pues alto económicamente, su padre era un comerciante, y comenzó más por unas cuestiones ascéticas que llamamos de mortificación, a su orgullo, su soberbia, pero de pronto se dio cuenta que ese no era el camino, y cambia, y dice el trabajo, hay que trabajar. Y hay una frase que a mí me encanta, y el que no sabe trabajar, que aprenda. Entonces toda la vida uno tiene que aprender, entonces por eso digo, para afrontar estas realidades, la fe engloba todos esos elementos, por eso oración, estudio y trabajo. De tal manera que no es ajeno a nosotros cuando hablamos de estos temas sociales, estos temas económicos, ¿no? Y para terminar esta breve intervención, me viene a la memoria algo que me sorprendió a mí. Ahora con la inteligencia artificial se pueden hacer maravillas. Y maldades también. Y maldades también. Por ejemplo, entonces, hay cálculos que descubren que en la palabra Dios en la Biblia hay 500 versículos que hablan sobre la oración. 500. Y más de 2.500 versículos que hablan sobre las realidades económicas, financieras, riquezas. Fíjese la desproporción. O sea, para decir que la palabra de Dios también está interesado por sus problemas económicos, políticos, porque es ahí donde se generan las tensiones, los conflictos, la violencia. ¿Cómo pedirle al creyente que no sea suficiente la oración, sino que trabaje cuando no hay empleo? Lógicamente, por supuesto. Ahí vendríamos a otro tema. O sea, somos generadores de empleo, de trabajo, de fuentes, o simplemente somos consumidores de lo que nosotros nos ofrezcan. Fíjense, yo tuve la oportunidad de estar en Loma, la primera vez 4 años, la segunda 6 años, y acompañaba a muchos ecuatorianos ahí, que habían emigrado. Y yo les preguntaba, digo, ¿ustedes piensan volver a Ecuador? Decían, no. Y si volvieran, ¿qué van a hacer? Bueno, si hay un trabajo, regresamos. O sea, siempre pensando en ser empleado de... Digo, pero fíjense ustedes, aquí tienen otros espejos. Hay muchos chinos, hay muchos mexicanos, de otras personas que, bueno, ponen al servicio de los demás sus dones, lo que saben. Entonces, esa visión también yo creo que sí debería ir cambiando en nosotros, esa cultura de ser solamente empleado y no generador. Entonces, lógicamente, a mí me ha sorprendido. Dice, ¿por qué migran de Ecuador? No hay trabajo. ¿Por qué muchas otras personas, hablando de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Colombia, ¿por qué van a Ecuador? Es que hay trabajo. Digo, a ver, una contradicción. ¿Hay o no hay trabajo? Fíjese, eso yo le cuento un poquito de mi experiencia con esos hermanos ecuatorianos, claro, que tuve la oportunidad. Hay trabajo, pero el trabajo al que van es un trabajo de emprendimiento, en definitiva, hasta encontrar un empleo, porque no pueden tener empleo si no tienen la Green Card en Estados Unidos, el DNI en Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dígame, ustedes como, ya no como arzobispo de Guayaquil o como cardenal, sino como conferencia episcopal, sus relaciones con el Estado ecuatoriano, ustedes cuando tratan con el Estado ecuatoriano, sé que hay incluso hasta un delegado del Ministerio de Economía para tratar asuntos económicos en determinadas instituciones. Ustedes hablan de todo esto, ustedes les dicen, le recomiendan a los gobiernos en general, creemos que debe hacer esto o esto de acá. Bueno, nosotros no somos especialistas en el campo político económico para recomendar. Pero ustedes reciben pero sí lo que información de primera mano de la gente que va a la iglesia. Lo que sí podemos hacer es decir, miren, pongan más atención a estos sectores. Hay sectores que no tienen, quizá ni lo mínimo para vivir con dignidad. Falta educación, falta salud, falta trabajo. Pongan atención. Las veces que nos hemos encontrado como conferencia episcopal o consejo de presidencia que llamamos, han sido para tratar temas de carácter social, una cosa curiosa, concretamente los vicariatos, que están en el oriente ecuatoriano. Ellos recibían unas partidas del Estado para obras sociales. No, ¿qué obras sociales? De educación, salud, comedores, asilo para ancianos, orfelinatos. Es eso. Entonces, ¿qué hacía la iglesia, entre comillas? Administrar, no más. Entonces, a veces vienen los malos entendidos. ¿Por qué el Estado tiene que dar a la iglesia? Igual, a la iglesia no dan absolutamente nada. Hacemos de intermediarios.
Entonces, esos son los temas que hemos tratado abiertamente. Y bueno, ya usted conoce también a raíz del conflicto entre el gobierno, de los dos gobiernos, de Lenín Moreno, de Lazo después, el presidente Lazo, con los movimientos sociales y indígenas, estuvimos ahí. Pero igual es siempre creando puentes para que sean ellos los que analicen las causas de los problemas y busquen las soluciones pues, más adecuadas, más oportunas. De tal manera que siempre han habido voces también, ¿y qué hacen los curas de ahí? ¿Qué hacen, verdad? Pues simplemente ayudándoles a que los especialistas profundicen. Se sale con el tema de Ecuador, es un estado laico, no tienen por qué meterse los curas. Para mí eso no, realmente no es un tema relevante, pero siempre se dice que la Iglesia es una organización, la Iglesia Católica, una organización muy rica, pero que no reparte toda su riqueza. ¿Es falso eso? Bueno, yo quisiera hablar desde aquí de Guayaquil. Okay. Guayaquil es una iglesia donde ha ido creciendo al ritmo pues, de las migraciones. Entonces aquí, por ejemplo, la iglesia históricamente nunca ha tenido bienes o propiedades. Los que tenemos ahora son más de 62 comodatos entre el municipio y la iglesia. Los ingresos, ¿de dónde vienen? Pues vienen de las limosnas de la gente, del bolsillo de los más pobres. Esa es la realidad también. Lo que pasa es que hay sus prejuicios, ¿no? Claro, ven la catedral o ven los templos, dicen, esos curas tienen plata. Claro, a mí me han dicho más de la iglesia tiene plata. Digo, oye, qué buena noticia. Dígame, ¿dónde está la plata? Porque yo necesito. Fíjense, tenemos 21 escuelas nosotros aquí en la Arquidiócesis de Guayaquil, 21. De las 21, 19 están en los barrios más difíciles, populares, y que a lo mejor están en peligro de cerrarse porque no tenemos recursos económicos. Si tuviéramos, hay que invertir ahí. De tal manera que quizás son prejuicios, quizás por falta de diálogo, ¿verdad? Nada más. Pero hablo concretamente de la Arquidiócesis de Guayaquil. Imagínense usted lo que significa esa palabra. Y dice, las riquezas, pues reparta. Digo, ¿qué riquezas? Indíqueme y encantado de la vida lo hacemos. Yo creo que son muchos prejuicios. Claro, históricamente, a veces la Iglesia como institución ha tenido bienes, pero no nos olvidemos también de la historia, que muchos de esos bienes han sido confiscados, han sido pues, ¿no?, repartidos de otra manera. Entonces sí creo que sería interesante un análisis. Yo digo, no tengo ninguna dificultad, las personas que quieran, que vengan y vean nuestras finanzas, o sea, que vean eso. Y a partir de eso podemos conversar con más serenidad, más objetividad, por supuesto, ¿no? Sí, no, se nos van a quedar un montón de cosas, señor, y será para otra ocasión, para profundizar mucho más, sobre todo en el tema cardenalicio, que me interesa mucho conocer, y a la ciudadanía también, porque usted como persona o como cardenal va a estar mucho más cercano al Papa que otros sacerdotes, que otros arzobispos. Y va a tener mucha más influencia en eso. Pero yo sí quisiera que le explique a la gente, antes de que usted nos dé sus palabras finales y su mensaje para el próximo año, que seguramente lo tiene, y ahora que estamos en época electoral, ¿cómo funciona, para que la gente conozca, cómo funciona esto de la elección del Papa? ¿Cómo es? A falta del Papa, vamos a suponer, Francisco se retira, no vamos a hablar de que fallece, de que se retira Francisco, hay que elegir un nuevo Papa. ¿Cómo funciona? Bueno, es una pregunta que yo no tengo la respuesta inmediata porque recién estoy entrando en este camino, como dicen aquí en esta onda, ¿verdad? Lógicamente yo tendré primero que enterarme, primero conocer a los cardenales, porque yo conozco a muy pocos. Lógicamente hay una serie de reuniones que llaman por los consistorios, que son los encuentros de cardenales, para tratar algunos temas que el Papa propone, temas sobre el gobierno, sobre administración, temas sobre evangelización o pastorales que llamamos también nosotros, pues entiendo ahí. Luego entiendo, porque no puedo afirmar con toda certeza, porque no he estado nunca en un cónclave, ¿no? Entonces por eso mal puedo decir, lo digo así con toda honestidad, con toda sinceridad, ¿sí? Entiendo pues que habrán ahí seguramente muchas propuestas, irán conociéndose entre ellos. Algo puedo decir porque el cardenal anterior, Monseñor Raúl Vera Chiriboga, él ya estuvo en el cónclave en donde se eligió al Papa Francisco. Estuvo también el cardenal... Pero sin voto. Pero sin voto. El cardenal Claudio Humes, un franciscano de Sao Paulo, entonces él estuvo ahí en el cónclave, y nos comentó que, por ejemplo, en el caso de Francisco, pues al comienzo
pues había otro candidato, pero de pronto se inclinaron por él y nadie esperaba, o sea que al final pues fue nombrado. Entonces, lógicamente para nosotros, más allá ya de los diálogos que son importantes, de las orientaciones que cada uno tiene, también hay un elemento que para nosotros es importante, el tema de la fe. Bueno, más allá de eso, el Espíritu Santo, pero más allá, pero lógicamente los seres humanos tenemos que conversar. Claro. Entonces entiendo que habrán espacios, mesas para el diálogo, quizás algo parecido, me atrevo a decir, lo que hemos vivido en el sínodo. Tuvimos el sínodo, un encuentro de cardenales, de obispos, sacerdotes, religiosos. Ahí se plantean los grandes temas y cada uno pues opina. Entonces en función de eso entiendo que se irán pues, como se dice, definiendo las posiciones y vendrá la elección. Pero, insisto, yo no podría dar una respuesta porque no he estado todavía, lógicamente, ¿verdad? Finalmente, para concluir, su mensaje al país para el 2025. Bueno, yo creo que el Papa Francisco, el 25, de una manera simbólica, abrió una puerta, que es la puerta del jubileo. E invita a ser peregrinos de la esperanza. A mí me parece muy simbólico el hecho de abrir, ¿no? Entonces, la invitación es abrir la mente, abrir el corazón, abrir la vida para nuevas posibilidades, nuevas realidades, y en este caso concreto, hacer hombres y mujeres de esperanza, a saber que por encima o en medio de tantas dificultades sociales, políticas, económicas, siempre hay una luz. O sea, algo que nos sostiene, que nos anima, que nos motiva, algo que nos hace hermanos, que somos amigos, que somos ecuatorianos. Bueno, y ahora que estoy en Guayaquil, pues somos guayacos, ¿verdad?, para salir adelante. Entonces yo creo que eso nos llena de esperanza, de confianza, de fuerza, de saber que muchas cosas dependen de nosotros y que es necesario poner inteligencia, corazón, voluntad y todos los grandes valores que tenemos los ecuatorianos. Muchísimas gracias al arzobispo de Guayaquil, presidente de la Conferencia Episcopal y recientemente designado cardenal elector por el Papa Francisco, por estar con nosotros. No, gracias a usted por esta oportunidad. Y encantado de la vida poder dialogar. Ya dialogaremos porque hay otros temas menos agradables, digamos, pero que creo que la Iglesia siempre debe... Encantado de la vida, por supuesto. Sí, estamos listos para afrontar los problemas y juntos buscar soluciones. Gracias.